Bienvenidos a Encontrando su Camino a Casa. Muy emocionada una vez más de tener al Padre Daryl Connolly, quien es el capellán del apostolado del regreso de Jesucristo Rey. Y ha hablado con nosotros antes. Los animo a que regresen y vean algunos de nuestros primeros videos en el canal de YouTube de Queen of Peace Media para conocer este apostolado, porque tiene un gran reconocimiento y aprobación por parte de la Iglesia. Y te preguntarás, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué estamos hablando de locuciones dadas a una mística llamada Anne? Anne es una apóstol laica y el Padre Daryl la conoce desde el inicio de este regalo. Y estamos muy agradecidos hoy de hacer la segunda de una serie de 2 partes sobre locuciones recientes que Anne recibió. Primero hicimos un programa hace un par de semanas con locuciones recibidas de la Madre María. Hoy vamos a continuar con eso, con locuciones de Jesús que vamos a exponer, desarrollar y explicar. Y el Padre Daryl es un gran regalo. Gracias por estar en este programa hoy, porque su sabiduría mezclada con la sabiduría de Jesús es una combinación realmente ganadora. Bueno, eres muy amable, Christine. Como siempre, es un placer estar con ustedes aquí en el programa y tener esta oportunidad de profundizar en estos mensajes y solo reflexionar sobre ellos, pensar en ellos y hablar de ellos para ver qué significan para mí, qué significan para el mundo, de qué está hablando Cristo aquí. Y cuando hablo contigo sobre estos mensajes, siempre encuentro que el tiempo pasa volando. Y creo que eso es una buena señal. Estamos hablando y teniendo una conversación sobre el regalo que son estas locuciones que Jesús le dio a Anne tan recientemente como en enero y febrero. Entonces comenzamos con la primera. Hay 5 locuciones en las que vamos a profundizar y tú y yo hemos estado viendo diferentes cosas que nos han llamado la atención y que son muy significativas, no solo para ti y para mí, pero para el mundo entero, diría yo. ¿Qué es lo que más te impacta cuando lees este primer mensaje? En general, habiendo leído todos los mensajes como los recibió Anne, me quedé realmente sorprendido por la serenidad de los mismos y la precisión con la que Cristo está hablando sobre asuntos que son de grave y seria importancia para Él. Y por supuesto, en consecuencia, para nosotros, como sus apóstoles del regreso de Jesucristo Rey, y por supuesto, seguidores de Cristo en general. Y el hilo que recorre todo el cuerpo de estos 5 mensajes tiene mucho que ver con la mente y el pensamiento. ¿Cómo pensamos? ¿Qué pensamos? No permitir que otros secuestren nuestro pensamiento. De este mensaje tengo varios fragmentos destacados y acabo de leer un par de ellos. Sería tan fácil comenzar desde el principio y simplemente leer todo, y cualquiera que escuche, por supuesto, sería muy bendecido y edificado. Pero solo leeremos un par de fragmentos. Por lo que se refiere aquí, Jesús habla de un ataque directo contra una religión dada que ilustra claramente un tipo de esclavitud. Y un ataque más sutil e insidioso contra el espíritu y contra toda religión proveniente de la decisión de insertar el pensamiento creado humanamente en el espacio donde las personas ubican y acceden a lo espiritual, en sus mentes y sus corazones. Así que Cristo desea que seamos accesibles a Él a nosotros, que la relación entre Cristo y yo esté abierta y que Él tenga acceso a mí. Él quiere que seamos capaces de localizar y acceder a lo espiritual en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y realmente se está librando una batalla en ese sentido en el mundo ahora mismo, con el pensamiento de la gente. Y la siguiente línea en el siguiente párrafo continúa con esto. Cuando el pensamiento del falso Dios se inserta en el espacio establecido para mí, en cada persona, esa persona ya no me anhela auténticamente.
Entonces, es como si la capacidad de una persona para relacionarse con Dios esté anestesiada o es silenciada. Y esto porque el pensamiento de un falso Dios es insertado en el mundo. Ahora, una persona podría decir, bueno, ¿qué son estos falsos dioses? ¿O qué es este pensamiento? Y supongo que no es suficiente el tiempo que tenemos disponible, porque probablemente podríamos pasar días y días hablando sobre qué es eso y qué significa exactamente. Pero ciertamente es más importante que cada uno de nosotros cuestione eso y lo tenga presente. La mente es un regalo sagrado de Dios y tenemos que tener cuidado. Anne seguido habló de ello, por ser tan importante. La batalla se pelea en la mente y tenemos la capacidad racional de pensar y nunca podríamos estar realmente justificados para renunciar a eso. Nadie podría estar justificado para usurpar eso y sin embargo, los esfuerzos para hacerlo están ahí presentes. Así es, y solo mencionando uno de ellos. Hay tantos, pero uno que me vino a la mente bastante rápido, porque en este mensaje Jesús también dice que las personas son impulsadas a experimentar emociones que son inferiores al espíritu. Y sin embargo, se les hace creer que están experimentando un pensamiento superior a través de la adhesión a las escuelas de pensamiento prehumanas. Y una de esas escuelas de pensamiento prehumanas es algo que se ha enseñado, al menos en las escuelas de América del Norte y también en las escuelas católicas, que evolucionamos de monos prehumanos antes de que existieran los seres humanos. Éramos algo diferente que evolucionó a seres humanos y no sé. En Irlanda, tiene las fotos del mono y luego el mono cambia un poco y adquiere un aspecto más humano y finalmente tienes a un hombre de pie erguido. Tengo una amiga que la conocí el mes pasado y su fe le fue robada a ella por esta escuela de pensamiento. Hablando de la mente, esta falsa identidad de quién era ella entró a través de su escuela católica, que le enseñó a ella esta teoría de evolución de los seres humanos. Y esto no significa que no exista la selección natural. Darwin hizo algunos puntos muy buenos. El problema es que esto en realidad es una presuposición casi insostenible en el mundo científico. Y, sin embargo, los ateos y muchos científicos y maestros piensan eso. Y todos se aferran a esta idea de que venimos y evolucionamos de los monos. Bueno, hay un libro realmente interesante. No tenemos tiempo para entrar en él, pero hay mucha literatura que pueden hacer para descubrir y refutar esta idea y decir, esto tiene muchos agujeros realmente grandes. Uno viene por la microbiología. Los animo a leer La caja negra de Darwin. Él no sabía lo que eran las células, solo veía cajas negras. Así que eso es lo que significa una caja negra. Eso es una célula humana. El desafío bioquímico de la evolución. Así de improbable es esta teoría. Y muy brevemente, en la página 13, él dice, bueno, si te acercas a alguien y está tan lejos de ti como el precipicio del Gran Cañón y de repente está justo frente a ti y dices, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo pasaste del otro lado del Gran Cañón a justo frente a mí? Y la persona dice, bueno, tomó mucho tiempo. Vine aquí 10 pies a la vez y de repente de la nada la tierra se elevó y pude saltar. Luego la tierra desapareció y no había rastro de ella. Pasó mucho tiempo frente a mí, 10 pies más. La tierra se elevó, salté y luego desapareció. Ahora, ¿es probable que eso haya sucedido? No, es casi una imposibilidad. Y sin embargo, si él te dice que sucedió y no hay pruebas, pero te asegura que eso sucedió y así fue que se cruzó. Así es la teoría de la evolución en pocas palabras. En términos de una analogía de que tan probable sería que hubiera sucedido de esa manera. Así que hay muchas escuelas de pensamiento humano que nos están robando nuestra fe. Ese es solo un ejemplo. Y el hecho de que somos creados a la imagen de Dios, este es un gran misterio. Nadie en la tierra en este momento estaba allí cuando sucedió. Y, sin embargo, sabemos muy bien que sucedió por el testimonio de la Iglesia. El testimonio de los santos, el testimonio de Dios moviéndose y obrando a través de las personas. Ha sido extraordinario a lo largo de los siglos. No somos animales. No somos como una abeja.
No somos como un perro. Tenemos razonamiento, sabemos amar, somos diferentes, tenemos eso que se llama alma. Y hay ciertas escuelas de pensamiento que realmente están buscando no solo destruir la idea de que fuimos hechos a la imagen de Dios con almas humanas, sino también Jesús habla, al final del mensaje, que hay escuelas de pensamiento que van a usar estas ideas para tratar de controlar a las masas, y Dios quiere protegernos de eso. Así que quiero hablar de eso un poco. Pero Padre, ¿tiene algo que decir sobre el aniquilamiento de esta idea de que tenemos autonomía y libre albedrío? I want to talk about that just a little bit, but Father, do you have anything to say about this deadening of this idea that we have autonomy and free will? Sí, el don que Dios nos ha dado de la autonomía y el libre albedrío es uno de los dones más supremos que Él nos ha dado, y cualquier ataque a eso por cualquier medio es un tema grave y serio que debe abordarse. Y en el mensaje con respecto a estas escuelas de pensamiento, de cualquier manera que pueda ser que se construyan, como se ha dicho, no impulsan a las personas a desarrollarse como individuos, donde sea que veamos. El objetivo es apoderarse del control, porque él identifica aquí que el objetivo de estos pensamientos es el control, y la finalidad es la destrucción de la relación única entre Dios y cada persona en su ser creado individualmente. Entonces, cada vez que vemos un ataque a la relación entre la persona como un ser creado individualmente y Dios, sabemos que hay un problema. Y esa es una forma en que podemos ser alentados sobre el hecho de que hay un problema con la escuela del pensamiento. Una forma de pensar, porque también se caracteriza por el control. Así que supongo que estos son indicadores importantes, porque él continúa hablando sobre la libertad que se nos ha dado. Y creo que fue en el documento del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, donde se trazó la distinción muy clara entre la naturaleza de la libertad y lo que realmente es, y la del libertinaje, que al mundo le gusta llamar libertad, porque la libertad, en su forma más verdadera, está orientada hacia el bien y hacia Dios. No somos libres para hacer lo que queramos, eso es libertinaje, pero somos creados como seres humanos libres creados por Dios para que podamos elegir el bien y lo correcto. Ahora, el siguiente párrafo aquí no solo lo resalté, Christine, también lo puse entre corchetes y algunos asteriscos porque es un hermoso tratamiento de la naturaleza de la libertad. Y Jesús se refiere específicamente a circunstancias en las que las personas son esclavizadas físicamente en prisiones o por individuos que intentan destruir sus espíritus. Esa es una imagen muy conmovedora que tenemos de un individuo físicamente encarcelado y también con individuos que intentan destruir el espíritu humano. Es una terrible vista el contemplar el alma amputada, pero continúa diciendo, cuando una persona está conectada conmigo en su mente y corazón, a menudo ocurre la situación opuesta. Las personas se vuelven más libres y más limitadas en su pensamiento. Sus circunstancias humanas se vuelven incidentales a sus circunstancias espirituales y juntos avanzamos hacia los pensamientos más elevados y la contemplación más hermosa. Así que eso es lo que Dios tiene en mente para nosotros como hijos creados por Dios, que tengamos la máxima dignidad, que seamos ilimitados en nuestro pensamiento, que la experiencia humana que tenemos, incluso del encarcelamiento, se vuelva meramente incidental en comparación con las circunstancias espirituales, que entonces los esfuerzos de aquellos que buscan aprisionar el cuerpo y destruir el espíritu no son impedimento, más bien somos libres en nuestras mentes. Antes de continuar, no puedo dejar de pensar en San Juan de la Cruz, encarcelado por sus compañeros monjes y tiene un pedazo de paja, una pequeñita porción de comida todos los días y nada ni a nadie. Y ahí es donde escribió la poesía más bella y sublime de Dios y experimentó la unión con Dios.
Walter Chiswick, puesto en los campos de trabajos forzados rusos, en confinamiento, él solo en una celda, y de ahí salió su libro. Creo que se llama Dios me conduce y es un libro hermoso de Walter Chiswick. También tenemos a Joseph Torellia, en los campos soviéticos congelado, casi hasta la muerte, en completo aislamiento. Esas personas estuvieron solas en situaciones absolutamente miserables, llegando a las alturas. Solo quería mostrar que tenemos una prueba de lo que Jesús está diciendo. Sí, cuando lo estaba leyendo pensé que esta es una descripción de lo que muchos santos y mártires han pasado en tiempos pasados, que sus circunstancias físicas bajo circunstancias humanas se volvieron puramente incidentales en sus circunstancias espirituales. Y supongo, es por eso que las vidas de los mártires a menudo describen a un mártir yendo a su muerte, regocijándose en el amor de Dios por ellos, y los dos parecerían completamente incongruentes. Sus circunstancias son incongruentes en términos humanos, pero sus circunstancias espirituales son muy diferentes, porque, como él describe aquí, él dice, no pueden ser controlados porque su libertad está asegurada en un lugar inaccesible, incluso para el carcelero más cruel. Eso es lo que quiere para nosotros. Eso es una cosa. Lo siguiente que dijo es que tampoco se pueden usar para dominar otras personas. No cooperarán con ningún esfuerzo para infligir daño o dominación a los demás. Y luego dijo, cuando sean liberados de la prisión, su testimonio ofrece una visión de lo que es posiblemente toda la humanidad a través de la relación conmigo. Así que, imagínense, liberados de la prisión y su respuesta a ella y su forma de pensar intacta, su espiritualidad intacta, la conexión con su Creador, el Dios que los ama, es una ventana a lo que es posible para todos. Y creo que esos ejemplos que diste, Christine, de aquellos que se encuentran en las circunstancias humanas más terribles, sin embargo, se derraman y producen algunas de las poesías más exquisitas y hermosas. Y su discernimiento del alma y del espíritu humano, de una manera que quizás de otro modo no podrían haber sucedido. Así es. Y escuchamos a las personas que han sufrido y trascendido la condición humana, porque son creados a imagen de Dios. Y las últimas líneas de este mensaje, al que nos referimos aquí, del primer mensaje de Jesús dice, la oscuridad en la tierra se produce cuando el pensamiento divino se muere, y esta será la gran oscuridad. Esas son palabras muy duras. Él no está diciendo que esto podría suceder, Él está diciendo que esto sucederá. La luz que llega a través de cada relación individual conmigo se está extinguiendo una por una a través de escuelas construidas humanamente de pensamiento limitado. Yo deseo que mis hijos se protejan. Entonces, ¿de qué tenemos que protegernos? Y una de estas cosas que está sucediendo en el mundo en este momento es esta gente que tiene miles de millones de dólares, mucho poder. Por ejemplo, Klaus Schwab y el Foro Económico Mundial. Y tienen ideas de quién es el ser humano y que el ser humano debe ser controlado por alteraciones dentro de nuestras propias células y hackeándonos como si fuéramos computadoras, animales y computadoras. Y entonces, ¿qué es realmente impactante? Todo es impactante, pero el hecho es que están publicando esta información en libros y en YouTube, diciendo, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que podemos hacer, este es el futuro. Y Dios está diciendo aquí, protégete. Entonces, una de esas personas, Klaus Schwab, es el director del Foro Económico Mundial y su principal asesor es un médico llamado Dr. Yuval Noah Harari. Y literalmente, tal vez podría mostrar estos recortes, dice que la élite ahora puede hackear al ser humano. Podemos ser hackeados como individuos y dejaré que lo diga por sí mismo.
Algunas corporaciones y gobiernos podrán hackear sistemáticamente a todas las personas. Los humanos deberíamos hacernos a la idea de que ya no somos almas misteriosas. Ahora somos animales hackeables. Eso es lo que somos. We are now hackable animals. That's what we are. And then Y also, luego también el libre albedrío free está will muerto. is dead. Toda la idea que tienen los humanos de que ellos tienen esta alma o espíritu y tienen libre albedrío, y que nadie sabe lo que está pasando dentro de mí. Así que lo que sea que elija, ya sea en las elecciones o ya sea en el supermercado, ese es mi libre albedrío. Eso se acabó. And he even lifts up E his incluso hand and gives levanta la mano y dice, esta idea de que hay un Dios controlando las cosas o que Él es Él, the word he ¿cuál es la palabra que se usó? Oh sí, esta idea de Dios haciendo un diseño inteligente ya se acabó, dijo. Él dijo, ahora va a suceder en la nube a través de computadoras, que los seres humanos van a ser creados a través del diseño inteligente de la élite conectado a la nube. Y hoy tenemos la tecnología para hackear personas y literalmente dice todas las personas. La ciencia está reemplazando la evolución por selección natural, con evolución por diseño inteligente. No el diseño inteligente de algún dios sobre las nubes, pero nuestro diseño inteligente y el diseño inteligente de nuestras nubes. Las nubes de IBM, las nubes de Microsoft. Estas son las nuevas fuerzas impulsoras. So, Así que no pretendamos que esto sea benigno. Esto no es una conspiración, están diciendo abiertamente que eso es lo que van a hacer. Así que tengan cuidado con esa firme intención de hacer eso. Eso es totalmente tratar de ser Dios. Eso no es benévolo. No hay ninguna buena voluntad en ese pensamiento. Es claramente el control lo que se busca aquí. Y así, protégete de lo que permitimos que entre en nuestros cuerpos. Como nos permitimos ser influenciados por lo que vemos y leemos. Protege a tus hijos, aléjate de cualquier cosa que huela a control. Por favor, por favor. Sí, y eso comienza con una conciencia de lo que está pasando. La capacidad de pensar críticamente es algo de lo que Anne hablaría a menudo. Y la importancia de protegernos. Y aquí Cristo está hablando de lo mismo. Es tener una imagen muy rígida de la oscuridad. Esta será la gran oscuridad. Que la luz, cuando piensas en el poder del simbolismo de la luz, y Cristo es la luz del mundo, eso viene a través de cada relación con Él y se está extinguiendo. Él no dice que se puede extinguir. Él no dice que algunos están tratando de hacerlo, sino que dice que se está extinguiendo por una. Y en esta frase, escuelas humanamente construidas de pensamiento limitado. Son estas dos palabras, pensamiento limitado, las que me llaman frecuentemente la atención, porque en cualquier parte, en cualquier lugar donde el pensamiento es limitado, tenemos que mirar y decir, está bien, tenemos un problema aquí y tenemos que estar atentos a eso. Y Dios quiere que nos protejamos de eso, porque Dios desea que pensemos mucho más ampliamente. Cuando estaba leyendo estos mensajes, me acordé de Isaías 55, donde Dios habla y dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni son vuestros caminos, mis caminos. Y como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, ese es el profeta Isaías. Y aquí está resonando fuerte y claro en este siglo, donde se nos recuerda que los pensamientos de Dios son mucho más elevados que cualquier forma humana de pensar. Y cualquier intento de limitar eso nos impone un límite terrible a nuestra relación con Dios. Y la luz se apaga. La buena noticia siempre es, por supuesto, que Dios está allí, listo y de pie. Y nos está dando estos mensajes, por supuesto, para aumentar nuestra conciencia de lo que está pasando. Pero me di cuenta de que esa línea de Isaías me vino muy fuerte y pensé que era interesante que concuerda también con esos mensajes de Cristo en estos días.
Sí, y creo que tenemos que volvernos a Dios, quien está por encima y más allá en última instancia. Tiene el control de todo esto o podríamos volvernos locos. Seré honesta contigo. Creo que la gente se está volviendo loca, se volverán locos. Si esta conexión con Dios que mencionaste en el mensaje anterior se pierde, ya no tendremos un ancla. Ya no nos tendremos a nosotros mismos, ya no tendremos la fuente de la vida. Y podría seguir y seguir sobre lo que deberíamos estar haciendo. Oración, ayuno, rosario, todas las formas de oración, misa, confesión. Tenemos que estar involucrados en lo que hay en la iglesia mientras esté ahí. Si las iglesias pueden estar cerradas nuevamente, no sabemos qué nos depara el futuro, sea lo que sea. Dios siempre va a estar ahí. Y nuestra vida de oración, nuestra relación personal con nuestro Señor Jesucristo es lo más importante. Si no lo tenemos a Él, no tenemos nada. Lo que significa que ya no nos tenemos a nosotros mismos. Tenemos que estar tan conectados con Jesús, momento a momento, diciéndonos quiénes somos, qué desea de nosotros, qué evitar, hacia qué caminar, etcétera, etcétera. Así es que como todos vamos al pasar al futuro, es solo tomando la mano de Jesús y dejar que nos guíe. Esa es nuestra seguridad. Cualquier cosa que nos llegue de las grandes potencias de los medios diciéndonos quiénes somos, qué hacer, qué es real, qué no, debe ser realmente cuestionado. Y no lo leímos exactamente, pero Jesús básicamente está diciendo en el primer mensaje, la única forma en que puedes cuestionar es si tienes a Dios en ti. Tú perderás, yo perderé. Todos nosotros perderemos la capacidad de discernir si hemos sacado a Dios y estamos de acuerdo con la escuela humana de pensamiento limitado. Regresa a tu Biblia, regresa a tu catecismo, descubre quién eres realmente, recupera tu poder, inclínate a lo correcto, porque podrías estar en una celda. Yo podría estar en una celda, podríamos ser torturados y, sin embargo, podríamos tener una conexión ilimitada con Dios en ese momento. Y si pensamos que solo somos un organismo que puede ser hackeado, eso no es muy prometedor. No hay alegría, no hay nada ahí para nosotros. Y hablando de alegría, el segundo mensaje. ¿Puedo pasar al número 2? Por supuesto. Me encanta cuestionar como frente a la tristeza y a la fatalidad. Solo Dios puede darnos alegría. El único que puede sacarnos de eso es Jesús. Porque sí, tienes razón, díselo a alguien, sé feliz. No funciona del todo, así que aquí mismo me encanta cómo Dios hace esto. Él dice, la decisión de descansar plenamente en mi amor y mi providencia proporciona alegría y felicidad diaria. ¿Cuántos eligen esta disposición? Donde unos pocos lo eligen juntos, encontramos caridad y creatividad. Esto es lo que espero ahora en este tiempo, caridad, creatividad y un optimismo implacable para el futuro. Wow. Y esto no es un optimismo ingenuo. Esto no es un optimismo que dice que todos seremos felices si el mundo va bien. Seré feliz cuando mi familia se reúna, seré feliz cuando consiga el gran trabajo, o mi dolor físico desaparezca. Esa no es la solución. Tenemos que poner nuestra esperanza en Jesús. El optimismo implacable es que Dios está con nosotros sin importar lo que suceda. No estamos esperando en el mundo. Ese no es el optimismo del que está hablando. Y así dice, esto es lo que espero por ahora en este tiempo, la caridad, la creatividad y el optimismo implacable para el futuro. Nosotros prevaleceremos en este esfuerzo, pero uno debe estar preparado para un viaje antes de que uno se embarque sobre nosotros. Entonces eso recuerda las Escrituras también, ¿no es así? Considera el costo antes de dar un paso. Creo que lo que él está diciendo es que no va a ser fácil. Sí, y no va a ser fácil, pero ante la combinación ganadora de caridad, creatividad y el optimismo implacable,
Él entonces continúa diciendo que esto proporciona a la humanidad una orientación determinada hacia el crecimiento y el desarrollo correcto. Se trata de lo que hay en el corazón, es la motivación, es lo que nos impulsa hacia adelante, y eso tiene que ser la caridad, la creatividad, el optimismo. Y esa caridad, por supuesto, que significa amor, es impulsada por el amor, y todas las cosas deben ser impulsadas por el amor. Y él hace la comparación entonces también en ese mensaje entre lo que es lo contrario de esto. Él dice que vemos lo contrario de esta disposición y que eso es secreto e intriga, y eso fomenta la división y la sospecha entre nuestra familia humana. No quiero que los países se enfrenten deliberadamente entre sí, ni las personas, pero esto sucede ahora. ¿Y a dónde nos llevará esto? Hemos visto en el pasado cómo la perturbación de una persona puede extenderse a extremos extraordinarios. También hemos visto que se puede manejar la perturbación en una persona. Cuando hombres y mujeres valientes se resisten al camino fácil de protegerse a sí mismos a toda costa, así que lo contrario no es bonito. Tenemos esta hermosura y llena de gozo descripción de lo que Cristo quiere para nosotros, que es caridad, creatividad y optimismo implacable. Eso es lo que somos. Él nos está recordando quiénes somos, porque definitivamente no somos lo contrario. Intrigantes que fomentan la división, desconfiados. Y esa es una visión muy perturbada, una existencia muy perturbada. Y eso no es lo que somos. Eso debe ser desafiado porque habla de oponer en un país unos contra otros, un país contra otro, o personas entre sí. Y podemos resistir esas cosas con coraje. Se ha hecho en el pasado, pero con valentía, esas son cosas que se pueden resistir. Porque una persona perturbada es un individuo que fomentará la división, la sospecha y el surgimiento del ego contra los demás, muchos otros. Y sin embargo, estos somos nosotros. Eso es lo que somos. Un individuo tranquilo y justo se alineará con la verdad, incluso si solo pueden ver una pequeña parte de ella. Así que, serena rectitud con optimismo, amor y creatividad. Eso es lo que contemplamos, esto es lo que consideramos. Y este es quien es Él. Nos está recordando que somos en verdad. Así que es una imagen hermosa la que Él nos da. Él está sosteniendo un espejo frente a nosotros y diciendo, mira, este es quien eres. Este es quien eres. De hecho, eso es lo que somos. Así que es bastante gozoso. Y me gusta donde dice aquí, también hemos visto que la perturbación en una persona puede manejarse cuando hombres y mujeres valientes se resisten al camino fácil de protegerse a toda costa. La verdad es que soy el único que puede proteger completamente a alguien o a algo. Entonces, podemos tratar de mantenernos alejados de las cosas malas y las personas malas y hacer que todo se resguarde y esté a salvo. Tenemos que tener cuidado de no exagerar eso, porque entonces estamos evangelizando, estamos llegando a alguien que está perturbado, estamos tratando de traerles la buena nueva, estamos orando por ellos, les estamos sirviendo como ministros, estamos dándonos como Jesús lo hacía. Dice Jesús, vine por el enfermo, vine por el pecador y no vine por los que están bien. Él va tras la oveja perdida. Y así, cuando hacemos su obra, Él nos protege. Entonces, si tratamos de hacer todo el trabajo de protegernos a nosotros mismos, y no estamos hablando de la protección de... Sí, definitivamente protéjanse de esas escuelas de pensamiento, de personas que intentan poner ideas y cosas en nuestros cuerpos. Ese es todo el control del que necesitamos protegernos. Pero si ya ni siquiera puedes hablar con tu vecino, si no puedes amar, si no puedes tener un corazón para la persona de enfrente de la calle y todos son enemigos, tengan conciencia que eso es una trampa y eso es división. Sospecha, maquinación. De repente te has quedado atrapado en no poder ser tú mismo. Y luego me encanta eso también.
Un individuo tranquilo y justo se alineará con la verdad, aun cuando él solo pueda ver una pequeñísima parte de ella. Bueno, esto requiere coraje, pero el coraje es abundante entre mis verdaderos seguidores. Así que pensé que eso era muy consolador porque no entendemos todo lo que está pasando. Es abrumador tratar de descifrar el caos que está ocurriendo en este momento. Pero si Él te está dando una pizca de verdad y tú has discernido esto con personas sabias, has orado al respecto, tendrás una sensación de coraje y convicción de que incluso frente a la persecución, incluso frente a las dificultades, Dios te ha dado esta pizca de verdad que puedes seguir. Así es como va a ayudar al mundo. Anda, ve por ella, toma esa pizca. No tienes que entender todo. Solo tienes que entender lo que Él te dijo. Y continúa con eso, incluso si todos a tu alrededor piensan que estás loco. Porque eso pensarán. Este tipo de coraje de San Damián de Molokai, del que Anne habla a menudo, habla esa alma hermosa que fue a la colonia de leprosos. Y hablamos de la protección, de que Dios protegerá a cualquier persona o cosa, teniendo en cuenta que Él está hablando. No necesariamente solo de la seguridad y protección del cuerpo, sino más bien de proteger la mente, el espíritu, la dignidad de la persona humana. Él se moverá para proteger esas cosas. Y veremos gente como San Damián de Molokai, que fue allá y todos pensaban que estaba loco por ir a una colonia de leprosos. Pero fue valiente. Era fuerte, tenía fortaleza. Iba a hacer lo correcto porque podía ver que era necesario frente a mucha oposición y muy probablemente incluso al ridículo. Pero nosotros somos los que estamos listos para hacer esas cosas. Y estamos listos, como Él dice, para consultar con Cristo y no con una ideología de origen humano que restringe la libertad de pensamiento independiente. Y para ir en contra de aquello que estas escuelas de pensamiento independiente buscan darnos y cuestionarlas, eso requiere el coraje de San Damián de Molokai. Requiere el coraje de aquellos que saldrán al combate, sabiendo que Cristo protege lo que es más importante y valioso. Supongo que muchas cosas en estos días, en la primera parte de este mensaje, el Señor indica la obsesión que hay en la fijación con la vida de los demás que aquí describe. Existe una fijación con la vida de los demás, como se ve a través de los continuos medios. Así que somos muy conscientes de lo que otras personas piensan de nosotros y de cómo nos ven. Y es demasiado importante para nosotros, por supuesto. Dice que gran parte de la humanidad ha sido víctima de una curiosidad malsana sobre los detalles de las experiencias de los demás, vistos a través de una lente que a menudo ignora el sufrimiento. Y esto ha provocado que muchas personas pierdan gradualmente el interés por su propia experiencia individual y sufran por lo que les pertenece a los demás. Entonces, es una dinámica interesante de la que está hablando, que está evolucionando en el mundo en este momento, en el que las personas, como él dice, se vuelven ciegas a los demás y fortalezas que se les otorgan para su propósito y su vida. Así que estaremos protegidos de muchas de estas cosas al no bañarnos, digamos, en el flujo constante de cobertura de noticias de eventos en todo el mundo. Ahora bien, eso significa que no debemos tener en cuenta cómo otros están sufriendo en Ucrania, por ejemplo. Dios bendiga a la gente de Ucrania y el sufrimiento por el que están pasando en este momento. Por supuesto, debemos tenerlos en cuenta en nuestras oraciones y pensamientos todos los días. Pero no debemos obsesionarnos con los detalles de la vida de los demás, porque nos distrae de nuestros propios dones y fortalezas que se nos han dado para nuestro propósito y nuestra vida. Así que, ciertamente, podríamos hacerlo. Creo que disminuir nuestra exposición a muchas de las cosas que existen. En consecuencia, disminuirá nuestra exposición a las escuelas del pensamiento limitado, que están disponibles para nosotros, digamos, a través de los mismos canales y medios. Cuando leí esto, no pude evitar pensar en las redes sociales y el entretenimiento, porque he visto este pensamiento en mis hijos y en mí misma. No tengo hijas, tengo hijos, así que creo que es un poco menos en los hijos. Los hijos quedan atrapados en cosas terribles en línea, pero las mujeres quedan atrapadas en esto. ¿Y lo que es esto? Es que hay una mujer de mi edad. Ella tiene mi edad y me decía que ya no podía mirar Facebook.
Tuvo que dejarlo porque se ponía tan celosa de las publicaciones de la gente, de sus vidas felices, que simplemente ella se menospreciaba y a ellos los sobreestimaba. Y pensé, oh Dios mío, tengo suerte de no hacer eso. Tal vez porque sé que lo que hay detrás de una publicación es mucho sufrimiento que no se muestra. No hay nada que envidiar a cualquiera que pueda hacer que sus hijos usen un lindo atuendo, apretarlos, pellizcarlos, hacerlos sonreír y tratar de conseguir la imagen correcta. Y tengo una amiga que, Dios la bendiga, ella siempre ha querido ser bonita, modelo y todo. Pretty and a model and everything. So her posts look extraordinary. I mean, everything's perfect. Entonces sus publicaciones se ven extraordinarias. Todo es perfecto. Ella no podría ser más hermosa. Y la llamé y le dije, ¿cómo estás? Y ella dijo, bueno, he estado vomitando en el inodoro durante 5 horas. Y aquí estoy pensando, ¿está bien? ¿Cómo rectificar esto? ¿Hay algo mal? Ahora, se supone que debe publicar fotos de sí misma en el baño. Tal vez no. Pero se supone que siempre debe tener una imagen perfecta. Tal vez no. Esto es un dilema. Es que no es la realidad. Y puedo quedar atrapada en esto. Digamos que es muy tarde en la noche y trabajé todo el día y tal vez quiero ver un video que me haga reír o algo así. Pero realmente estoy teniendo una lucha porque cada vez que es un video secular o a alguien en un programa de entrevistas, están diciendo cosas tan desagradables. Estoy sin palabras, es asqueroso, es desagradable. Lo que las estrellas de Hollywood están pensando y haciendo está más allá de mí. Necesitamos orar por la gente en los medios porque, como han dicho muchos místicos, y probablemente Dios le dijo a Anne eso también, que Dios está usando las estrellas. Dios está usando a las personas en las películas. Dios está usando eso. Él toma sus almas y como todos quieren emularlos, como dice este mensaje, ya no se trata de nuestras vidas. Los niños no piensan que se trata de mi vida, mis dones, la persona a mi lado. Se trata de ser quien sea que ven aquí en el celular. Se trata de parecerse a ellos y convertirse en ellos, haciendo lo que hacen. Entonces, si Satanás puede hacer que ellos hagan cosas horribles, entonces tengo que hacer cosas horribles. Pero no pueden ser horribles porque son muy famosos. Su vida es grandiosa, cuando en realidad Dios los bendiga porque muchos de ellos están viviendo un infierno. Oh, sí. Un infierno viviente. Pero no van a poner eso en la pantalla. No van a poner su depresión, su sobredosis de drogas, sus llantos. No. Su publicación va a ser así. ¿Puedes hacer eso, padre? Derek. Ya veo. ¿Ven lo feliz que es el padre Derek? Sí, una impresión muy falsa, ya lo sé. Eso no es real. Hay una desconexión de la conciencia del sufrimiento que está sucediendo detrás de puertas cerradas. Uno de los ejercicios que hacemos en un programa que usamos en nuestro apostolado llamado La Mochila, y uno de mis ejercicios favoritos es este ejercicio de 10 cosas que me gustan de mí. Y es sorprendente, independientemente de la edad de la persona que hace el ejercicio, que a veces tendrá las dificultades para repasar la lista y permitirse identificar los dones que tiene y las cualidades que tiene, que le gustan y que son positivas, creo que es indicativo de este problema, que las personas se han vuelto ciegas a sus dones y fortalezas. Y sin embargo, Dios nos ha creado de esta manera. Él, más adelante, en uno de los otros mensajes que vamos a ver, nos invita a recordar las cosas buenas que tenemos, lo buenos que somos. Él nos invita a recordar quiénes somos. Y entonces se trata mucho de identidad y de dignidad. Y estas imágenes retocadas que vemos en los medios, donde mientras tanto hay todo tipo de sufrimiento terrible detrás de las puertas cerradas. Pero cuando estas vidas y experiencias de otros se ven a través de un lente que a menudo ignora el sufrimiento, dejando y llevando a otros a creer que hay una experiencia ideal allá afuera que se puede tener, y no existe. Es una ilusión.
y rechaza al menos no proporciona ningún marco dentro del cual poder comprender y aceptar el sufrimiento que inevitablemente vendrá. Ahora, como cristianos, tenemos el don de la comprensión cristiana y la naturaleza redentora del sufrimiento, y cómo nos santifica y nos cambia para bien. Mucha gente no tiene eso, y por eso estamos encargados de difundir el don, que es el mensaje cristiano, para aliviar algo de este sufrimiento de las personas que tienen una noción falsa de cómo es y cómo debería ser. Y creo que Jesús está tratando de ayudarnos a estar llenos de esperanza. Y Él dice aquí, tus sueños se completarán en el cielo de la manera en que soñamos y creamos aquí. Serás tan feliz y lleno de sabiduría en el cielo. Sabrás la verdad y comprenderás las luchas en tu vida, incluso si no las entiendes ahora. Yo les digo hoy con una mano abierta y extendida, la paz sea con ustedes. ¿Aceptarás mi paz? ¿Extenderás tu mano para recibirla de mí? Por favor, hazlo. Si aceptan mi paz, te convertirás en un ejemplo del mensaje eterno del Evangelio. Deseo esto para ti. If you accept my peace, you will become an example of the timeless message of the gospel. I desire this for you. Así que nos está pidiendo que recordemos todo el bien que hemos hecho, que tomemos su mano y que nos demos cuenta de que tal vez no lo entendemos en este momento, tal vez las cosas simplemente nos están saliendo bien. No parecen correctas, parecen horribles. Esta perspectiva celestial que solo podemos obtener en la oración, solo podemos obtener una comprensión real de la oración porque Dios entiende. Es un consuelo saber está bien. Él lo entiende, yo no lo entiendo. Y luego, si oramos y oramos más profundamente, obtenemos más comprensión. Es parte del regalo. Porque si Dios tiene todo entendimiento y tal vez nosotros no tenemos ninguno, realmente pensamos que una vida de oración no va a ayudar. Realmente va a ayudar. Y una de esas cosas que acabas de decir es el sufrimiento redentor. Tiene un gran significado porque estamos salvando almas a través de nuestro sufrimiento, ofrecido con amor. Estamos cambiando el mundo. Podemos ser más poderosos en un momento de sufrimiento de lo que podemos ser en un momento de alegría. Y eso requiere comprensión profunda y oración, amor profundo y los frutos del Espíritu. Me gustaría si puedo pasar al quinto mensaje. Claro. La primera parte es hablar de esta intimidad. Él dice, hay muchos momentos en tu día, así como en tu vida. Cada momento me incluye a mí. Yo estoy ahí. Tú estás aquí. Así que está hablando desde el cielo. Me encanta esto. Estas son dos oraciones muy cortas y simples que me encantan. Él está diciendo, yo estoy ahí. Es decir, ahora mismo Jesús está aquí conmigo. No estoy sola. Él está aquí conmigo y luego Él dice, tú estás aquí. Es decir, cuando estoy con Él, también estoy en el cielo con Él al mismo tiempo. ¿No es eso maravilloso? Significa cuando rezamos y Él se acerca a nosotros. Nuestra alma, que es eterna, existe siempre en el estado en que estamos. Es decir, si estoy viviendo en el infierno, realmente estoy en el infierno. Si fuera a morir y ahí es donde está mi alma, esto es lo que he elegido. Yo voy ahí mismo. Si estoy en un peldaño del purgatorio, estoy ahí ahora mismo. No es solo que vaya ahí cuando muera, estoy viviendo ahí ahora. Existencialmente ahí es donde estoy. El cielo, si soy un santo vivo, estoy en el cielo ahora mismo, aunque estoy en la tierra. Así que es un gran misterio que Él esté aquí y yo allá. No estamos separados. Aunque no puedas verme con tus ojos humanos, cuando miras con el sentido de tu espíritu, me localizas. ¿Qué pasa entonces? Empiezas a mirar con tus ojos humanos y ves cosas diferentes. Disciernes lo invisible a tu vista humana. Ves dolor, sufrimiento, pero también esperanza. La esperanza eterna te llega en cada momento si usas los ojos del alma. Eternal hope comes to you in each moment if you use the eyes of the soul. Una cosa que Cristo hace a lo largo de los escritos del apostolado dado a Annie es asegurarnos una y otra vez que Él está con nosotros. Él lo está haciendo aquí, asegurando que en cada momento del día,
Él está allí con nosotros. Ahora, una imagen de eso, que a veces puede ayudar, puede ser un poco extraño. Pero imagina caminando alrededor todo el día y había otro ser humano parado a nuestro lado todo el tiempo, mirándonos con ojos llenos de amor. Y ellos nunca nos quitan los ojos de encima, a donde quiera que nos movamos. Imagina que un ser humano nos sigue, así. Obviamente sería un poco extraño. Pero Cristo está con nosotros en cada momento, en cada día en nuestros corazones, con los ojos fijos firmemente en nosotros, mirándonos como lo hacía con los discípulos, cuando miró al joven rico y lo amó. Él dijo, lo miró y lo amó. Estaba con la mirada fija en la contemplación. Y aquí está una vez más en este mensaje. Él está asegurando una vez más que Él está con nosotros. Y creo que ese es el mensaje central de la totalidad de las locuciones de este apostolado. Que el cielo está con nosotros y que Cristo está con nosotros. Y en el volumen 2, Él habla de que está ahí cuando sufrimos. Él está ahí cuando experimentamos alegría. Él está ahí en cada momento. Él está ahí, dijo, cuando sentimos el aguijón de la crueldad humana, porque lo siente con nosotros. ¿Por qué? Dice que yo vivo en tu corazón, allí habito. Así que es una conciencia mucho más aguda de la presencia de Cristo, que todos podríamos tener como una buena dosis sólida y el mundo en general, y la conciencia de que Cristo está viviendo y respirando en mi alma. Ahí es donde Él está. Eso es lo que Él quiere. Y luego Él dice, la esperanza eterna te llega en cada momento, si usas los ojos en tu alma. Así que es otro nivel de conciencia completamente. No es el pensamiento humano limitado del que ha hablado, ni siquiera la conciencia humana limitada de lo que vemos con nuestros ojos. Es la conciencia de aquello que vemos con nuestra alma, cuando sabemos que Él está con nosotros y lo sentimos. Así que es un regalo bastante exquisito el que Él nos ha dado. Y Padre, ¿alguna palabra final que le gustaría decir en una oración final, si lo desea, para los espectadores? Claro, bueno, para dar las frases finales del Señor mismo de la quinta de las locuciones del 4 de febrero de 2022, que de hecho sus espectadores pueden encontrar en nuestra página www.directionfortimes.com. Todas las locuciones están disponibles allí, en una pestaña llamada Últimas Locuciones. Así, encontrarán estas en su totalidad, y los animaría muchísimo a todos a que vayan allí, lean estos mensajes, los impriman todos, los guarden en su teléfono, de cualquier manera que lo hagan, léanlos, sean edificados y bendecidos abundantemente por ellos, y vea qué más le está diciendo el Señor al mundo, y a cada uno de nosotros en este apostolado, por supuesto, también, pero esta palabra me encantó en particular y escribí, me encantó, al lado de la última línea en este segundo párrafo dijo, lo mejor es confiar en mí siempre, incluso mientras pones toda tu fuerza humana en el logro de las metas que has discernido con mi ayuda, lo que quede por hacer lo cumpliré contigo desde el cielo. Entonces, esa línea me pareció tan hermosa que discernimos estos objetivos humanos y con nuestra fuerza que tenemos, buscamos alcanzarlos. Y luego, lo que quede sin hacer, lo completaré contigo desde el cielo. Nosotros moriremos e iremos a estar con Cristo por la eternidad y continuamos esforzándonos para lograr estas metas en la más perfecta unión con Él allí. Entonces, creo que esa es una nota llena de esperanza con la que podemos concluir. Y creo que el trabajo es mucho más fácil ahí también. Solo quiero agregar que es una experiencia diferente. Una experiencia muy diferente. Y me pediste que terminara con la oración que casi olvido, Christine. Pero tal vez hagamos una pausa por un momento entonces y pedirle al Señor, donde quiera que estemos en este momento, viendo este video, Cristo nos está asegurando que Él está con nosotros. Estoy con ustedes. Él dice, está allí. Él está en mi corazón, así que, Señor, te hablamos directamente. Y te decimos que te amamos. Y sabemos que nos amas. Y te pedimos, Señor,
que nos des todas las buenas gracias y dones en este día, pero sobre todo, el don de conocerte y servirte, con cada onza de coraje y fuerza humana que tenemos a nuestra disposición, únelo a tu gracia, Señor. Sabemos que podemos juntos, podemos lograr grandes cosas en las áreas más pequeñas de la vida. Señor, ponemos en tus manos a todos estos seres queridos nuestros, por los que nos preocupamos, de quienes nos preocupan sus situaciones de vida, su enfermedad, sus elecciones, sus circunstancias. Tú sabes de quién nos preocupamos, Señor, por quiénes nos interesamos. Que esa preocupación sea una indicación de nuestro amor por ellos. Señor, los ponemos todos en tus manos y Nuestra Señora, Reina de la Iglesia, ruega por nosotros. Jesucristo, el Rey que regresa, ten piedad de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre Darrell. Una vez más, fue un gozo y una bendición estar contigo. Gracias por venir desde Irlanda. Te apreciamos tu acento y ojalá podamos hacer esto de nuevo. Por favor, como dije al principio, siempre es un placer estar contigo. Christine, muchas gracias por tenerme en el programa y nos vemos de nuevo en algún momento. Eso espero. Y para todos los que nos han visto, que encuentren su camino a casa, Dios los bendiga. Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos.